El día de hoy vamos a explicar el tema de casos especiales, óxidos dobles y mixtos que pertenece al área de química al curso de tercero de secundaria. Vamos a empezar con los óxidos dobles. En él podemos ver ese primer ejercicio que nos indica que vamos a utilizar los óxidos básicos normales para poder totalizarlos. En los óxidos dobles no podemos trabajar con cualquier elemento, solo podemos trabajar con la familia de los trivalentes y de los ditetravalentes. En estos ejemplos, por ejemplo, el cobalto sí pertenece a la familia divalente porque trabaja con dos y también pertenece a la familia trivalente porque su número de oxidación es 3. Entonces, con 2 y 2, el oxígeno como un óxido básico normal va a ser oxígeno 2 menos, o cobalto 2 más, se va a simplificar a uno y el cobalto también de 2 a uno, el uno que es simplificado al oxígeno que se sobreentiende como subíndice, y el uno de oxígeno al cobalto que se sobreentiende. En el siguiente ejemplo, el cobalto, ese mismo elemento, ya no va a trabajar con su menor número de oxidación 2, sino con su mayor, que sería 3. 3, el cobalto con 3, el oxígeno con 2. No se ha podido simplificar el 2 del oxígeno al cobalto, como está en pantalla, y el 3 del cobalto al oxígeno como subíndice. Para que exista el óxido doble, lo único que voy a hacer es sumar, totalizar. Copio el elemento cobalto, totalizo 1 más 2, 3, y el subíndice va a ser 3. Lo mismo al oxígeno, copio oxígeno y totalizo 1 más 3, 4. Una vez que tengo el óxido doble, lo voy a ir llevando al ejemplo y voy a decir que el óxido doble es cobalto 3, oxígeno 4. Ahora, en la nomenclatura tradicional, yo he identificado en la operación auxiliar que el cobalto trabaja con 2 con su menor acabado en oxo, y voy a decir óxido cobaltoso. El cobalto trabaja con su mayor número de oxidación 3, quiere decir acabado en nico, y voy a decir cobáltico. En la tradicional, óxido cobaltoso, cobáltico. En la stock voy a decir óxido y solamente su nombre, ni acabado en oso ni acabado en nico, solamente cobalto. Cuando trabaja con, hemos identificado que su número original es 2 romanos, entonces paréntesis 2 romanos, y en la siguiente fila cobalto con 3, entonces 3 romanos, y cierro paréntesis. En la nomenclatura UPAC, el óxido doble totalizado es el al cual voy a nombrar. Voy a decir cuántos oxígenos, 4, para 4 se dice tetra y digo óxido. De cuántos cobaltos, 3, entonces para 3 digo tri y digo tricobalto. Esas serían las tres nomenclaturas y la fórmula hemos explicado de dónde viene, de la totalización del óxido del cobalto cuando trabaja con su menor, 2, y del cobalto cuando trabaja con 3, lo hemos totalizado. De ahí viene el óxido doble. Para ustedes, para su cuaderno azul, van a trabajar con el níquel cuando también trabaja con 2 y cuando el níquel también trabaja con 3. Tienen que totalizar, una vez que totalizan la operación, anotan la fórmula del óxido doble y nombran en las tres nomenclaturas. El siguiente ejemplo que voy a volver a explicar es hierro. De la misma manera, hierro está trabajando con 2, el hierro está trabajando en la segunda fila con 3. Totalizamos, hierro, copio, totalizo 1 más 2, 3. Oxígeno, copio, 1 más 3, 4. El óxido doble sería hierro 3, oxígeno 4 y anoto la fórmula. Hierro 3, oxígeno 4. Nomenclatura tradicional y hierro cuando trabaja con oso su menor, digo óxido ferroso. No digo hierroso, sino digo ferroso porque se trabaja en su otro nombre. Guión, el hierro cuando trabaja con 3 acabado en nico, digo férrico. En la stock, su nombre normal, óxido de hierro, con cuánto trabaja 2, 2 romanos. Con cuánto trabaja 3, entonces también 3 romanos porque está trabajando con 2 y con 3 y hemos totalizado. En la UPAC lo que hemos totalizado, ¿cuántos oxígenos? 4, tetróxido de. ¿Cuántos hierros? 3, entonces trihierro. El siguiente ejemplo es con cromo, también va a trabajar con 2 y el cromo también con 3. Totalizan, le hacen la sumatoria, copian la fórmula correcta del óxido doble, nombran en las tres nomenclaturas y ese ejercicio también es para su cuaderno azul. Ahora vamos a ir a los óxidos mixtos, ¿no? Los óxidos mixtos es mucho más amplio, vamos a trabajar cualquier óxido básico de los que hemos trabajado con los metales. La característica general es que la sumatoria tiene que ser dos óxidos básicos diferentes, que tengan diferente elemento, ¿no? Por ejemplo, el primero es el óxido de litio. Cuando el litio trabaja con uno, el oxígeno con 2, no se ha simplificado, el 2 del oxígeno al litio, el 1 del litio al oxígeno.
Este es el óxido de litio. Tenemos que recordarnos que el litio tiene un solo número de oxidación. En este ejemplo, en el segundo, que en la segunda fila es el calcio. También tiene un solo número de oxidación, que es 2 más. El oxígeno 2 más, se simplifica uno, y lo que es simplificado se intercambian en cruz, el uno al oxígeno y el uno del oxígeno al calcio que se sobreentiende. Igual que en el anterior ejercicio, totalizo. ¿Cuántos litios? 2 y no hay con quién más sumar, coloco litio 2. ¿Cuántos calcios? 1, no hay con quién sumar, coloco un calcio. Oxígeno, si hay término común de elemento, coloco oxígeno y totalizo cuántos son, 1 más 1, 2. Y he totalizado los oxígenos. Una vez que he limitado el óxido mixto, porque tiene litio y calcio, entonces voy a colocar la fórmula, litio 2, calcio, oxígeno 2. Ahora lo que voy a hacer, indicar es, en el caso del litio y el calcio, tienen un solo número de oxidación, no acaban en oso y en ico en la tradicional, y como tienen ambos un solo número de oxidación, digo óxido de y su nombre, óxido de litio guión calcio. Nomenclatura stock, óxido de litio, ¿con cuánto es del litio? Hemos recordado con 1, entonces 1 romano. Ion, ¿con cuánto está el calcio? 2, entonces 2 romanos. Nomenclatura yupa, ¿cuántos oxígenos? 2. Dióxido de, ¿cuántos litios? 2. Dilitio. Guión, ¿de cuántos calcios? Uno solo. De monocalcio, simplemente calcio. El siguiente ejemplo es para ustedes, para su cuaderno azul. De la misma manera, el rubidio está con 1, el magnesio con 2, como el anterior ejercicio que he explicado. Totalizamos, copiamos la fórmula del óxido mixto y nombramos en las 3 nomenclaturas. El siguiente ejemplo es con oro y con cromo. En sí son diferentes, pero la característica de aquí es reconocer con cuánto está cada uno porque tienen dos números de oxidación diferentes. Por ejemplo, en el caso del oro está trabajando con 1 y el oxígeno con 2. No se ha podido simplificar el 2 del oxígeno al oro y el 1 del oro al oxígeno, pero voy a acordarme que el oro está trabajando con 1. De ahí que en la tradicional voy a decir óxido, el oro no se dice oroso, sino se dice auroso. ¿Y por qué con oso? Porque está trabajando con 1 y en mi tabla me indica que es su menor número de oxidación. Por eso va a acabar en oso. En el caso del cromo, está trabajando con 3. 3, 2, no se ha podido simplificar, el 2 del oxígeno al cromo y el 3 del cromo al oxígeno. Número del cromo 3 y cuando es con metal y trabaja con 3 es su mayor número de oxidación, quiere decir acabado en ico, y voy a decir crómico en la tradición. Vamos a hacer recuerdo que que el oro está trabajando con 1 y el cromo con 3. Para totalizar el óxido mixto, solamente contabilizo, ¿no? ¿Cuántos oros? 2, no hay con quién sumar, coloco oro 2. Cromo 2, entonces también cromo 2. Oxígeno, 1 más 3, 4. Es así, totalizamos, copiamos el ejercicio para poder nombrar. Como les he indicado, el oro cuando trabaja con 1 es su menor y voy a decir óxido auroso. El cromo cuando trabaja con 3 tiene que acabar en ico, guión crómico, todo seguido. En stock, óxido de oro. ¿Con cuánto está el oro? 1, coloco 1 romano. Guión, cromo. ¿Con cuánto está el cromo? Con 3, entonces 3 romanos. Nomenclatura yupagia, lo que hemos totalizado. ¿Cuántos oxígenos? 4, digo tetraóxido de. ¿Cuántos oros? 2, dioro, guión. ¿De cuántos cromos? 2, dicromo. Ahora el siguiente ejemplo es para ustedes, para su cuaderno azul. Pueden observar que es el cobre cuando trabaja con 1, acaba que va a tener la terminación oso, quiere decir cuproso. El manganeso como metal cuando trabaja con 3 es su mayor, quiere decir mangánico. Pequeños detalles que les puede servir para nombrar correctamente, ¿no? Totalizan, copian el óxido mixto y nombran en las 3 nomenclaturas. Bueno, este es ahora el último ejercicio que voy a explicar. Este me dice sodio con sodio 2 oxígenos, único número de oxidación 1 del sodio, 1 del oxígeno 2, se ha intercambiado el 2 del oxígeno al sodio como subíndice y el 1 del sodio al oxígeno que se sobreentiende. Aquí puedo determinar que es un metal cuando tiene un solo número de oxidación y el segundo es cobalto. Y cobalto tiene dos números de oxidación. Por ejemplo, el cobalto y oxígeno es cuando el cobalto está con 2. 2, oxígeno 2, se simplifica 1, 1 al cobalto y 1 al oxígeno. Pero cuando trabaja con 2 cobalto, quiere decir que está con su menor y acaba en oso. Y el cosa de sodio no va a acabar en oso, ¿no? Enseguida le vamos a hacer las nomenclaturas para que puedan diferenciar. Totalizamos sodio 2, copio sodio 2, cobalto 1, oxígeno 1 más 1, 2, aquí está.
Limito la fórmula, sodio 2, cobalto, oxígeno 2. Como les indicaba, en el caso del sodio tiene un solo número de oxidación, es decir, óxido de sodio. Pero el cobalto tiene dos números diferentes y aquí está trabajando con el menor. Cuando trabaja con el menor lo acaban con oso y si acabaría con el mayor lo acaban en ico. Coloco guión cobaltoso. Nomenclatura stock, óxido de sodio. ¿Con cuánto es el sodio? 1, entonces 1 romano. Guión cobalto, el cobalto está con 2, entonces 2 romanos. Yupa, ¿cuántos oxígenos? 2. Dióxido de, ¿cuántos sodios? 2. Disodio, guión, ¿cuántos cobaltos? Uno solo. De monocobalto, como es aquí, o simplemente cobalto. Esas serían las nomenclaturas. El ejemplo que les estoy dando, este último, ustedes tienen que reconocer y nombrar tienen que sumar, totalizar el óxido mixto, limitar la fórmula y nombrar en las tres nomenclaturas.